Vamos a ver ahorita la presentación 4 que la pueden encontrar en la carpeta de día 2, de la que subí hoy. Pues aquí es donde explicamos qué es esto de las redes neuronales, ¿no? Entonces vamos a ver primero qué es un perceptrón. Así se le conoce generalmente, eh, pero ya no utilizamos la regla del perceptrón que vimos hace un momento, ¿no? Que le decía que es como un escalón, sino que utilizamos la, la sigmoidal. En el caso básico. Luego vamos a ver otras funciones de activación. Y cuando ya hablamos de una red que tiene ya varias capas, ya hacemos referencia, o a esa se le llama Multilayer Perceptron, o su abreviación es MLP, ¿no? Multilayer Perceptron. Entonces, esta neurona es la que comentamos hace un momento, ¿no? Que tiene dos componentes, la sigma mayúscula, que es la entrada neta, y la sigma minúscula. Entonces, aquí yo les comento un ejemplo, ¿no? Supón que tú quieres clasificar, un ejemplo muy, muy obvio, quieres clasificar eh, un vector que te va a representar características de un animal, y a partir de esas características tú quieres saber, o el modelo que te diga si es un elefante o es un perro, eh, de acuerdo a esas características, ¿no? Y acá estoy suponiendo que la característica 1 es el peso del animal, característica 2 es la altura del animal y la característica 3 es el color del animal. Entonces, pues podríamos hacer algo como esto, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Comenta David que no se está grabando. A mí me parece que sí. No sé si puede revisar, Ahorita profe. lo checo. A mí sí me parece que sí se está grabando. Sí, a Ok, mí, sí. this call is being recorded. Sí, Ok, ok. Bueno, eh, entonces, esa podría ser, digamos, un modelo propuesto, ¿no? Para este problemita de juguete. Obviamente aquí, bueno, acá estoy poniendo, o sea, altura pero el peso y la altura obviamente son numéricos, ¿no? El color, pues normalmente, pues no es numérico, pero tendríamos que eh, cambiar esos valores a numérico, ¿no? No sé, color blanco, café, no sé, asignarles a un valor numérico, ¿no? A cada color. Porque pues acá estamos usando matemáticas, ¿no? Tenemos que usar números. Entonces, dependiendo del tipo de variable que manejemos, hay formas de pasarlo a numéricos si no es numérico, ¿no? O a veces son numéricos, pero tiene valores, digamos, tal vez eh, altura, si la altura la medimos tal vez en centímetros y el peso tal vez en kilos, tal vez los rangos en los que va a variar F1 va a ser considerablemente diferente a los rangos de F2, ¿no? Puede darse el caso. Entonces, a veces, aunque son numéricas las variables, nos conviene normalizarlas, o sea, pasarlas a otra escala, tal vez a escala de 0 a 100 o de 0 a 10, de 0 a 1, dependiendo del tipo de dato. Entonces, aquí estoy mencionando en general F1, F2, F3. Solo hay que considerar eso, que muchas veces hay que hacer ajustes a veces porque son datos categóricos, hay que pasarlos a datos numéricos, ¿no? Y a veces los que son numéricos hay que hacer un reescalamiento de los intervalos. La idea es pasarle los datos, estos F1, F2, F3, al modelo, que sea una forma más plana, más fácil para que el modelo pueda hacer su trabajo de encontrar los parámetros.
¿sí? Luego, esa parte de cómo ajustar los parámetros, hay funciones ya hechas para eso. Entonces, más adelante, cuando veamos algunos códigos, por allá va a aparecer algunas instrucciones para este preprocesamiento de los datos. ¿Sale? Y bueno, entonces, este es básicamente el modelo de una neurona, lo que se llama un perceptrón. Aquí estamos considerando que la sigma minúscula es la función sigmoidal, que ya vimos anteriormente. Hay otras funciones que se utilizan en la actualidad y vamos a ver posteriormente. Bueno, eso ya habíamos hablado de la sigmoidal. Ahora, fíjense cómo surgió esto de las neuronas. ¿Ok? Ahorita yo ya les di una introducción de cómo es regresión lineal y cómo es regresión logística, pero históricamente no empezó por allá. O sea, eso es, pues solamente fue analizando qué es lo que se estaba haciendo y se llegó a esas conclusiones y esos métodos. Pero realmente uno de los primeros que trabajó con, se le ocurrió esto de crear neuronas fue Marvin Minsky. Y él empezó trabajando con funciones simples, con funciones booleanas. Entonces empezó primero con la AND. Y dijo, bueno, ¿qué pasa si tengo una función AND de dos variables, F1 y F2? Digamos, 0 va a ser false y 1 es true, ¿no? Verdadero y falso. Entonces, en el caso de la AND, pues sabemos que la AND para dos entradas solamente se va a activar cuando las dos entradas estén activadas. En cualquiera de los otros casos anteriores, 0, 0, 0, 1 y 1, 0, va a permanecer desactivado. Entonces, poniendo cada uno de los renglones de esa tablita a manera de puntos en el plano, ¿no? Acá el plano será el plano definido por F1 en el eje de las X y F2 en el eje de las Y, ¿no? Entonces, por ejemplo, el 0, 0 sería el que está aquí en el origen. 0 en F1 y 0 en F2. Y para indicar que no se activó, lo pintas en blanco, ¿no? Luego para el 1, 0, sería el tercer ejemplo de acá. Sería 1 en F1 y 0 en el eje de F2. Igual es un caso de 0, ¿no? No se activó. El otro caso es 0, 1, que también sería blanco. Y el último caso es en coordenada 1, 1. Y lo pintamos de negrito para que veas que ese sí se activó. Entonces Mario Minsky dijo, bueno, ¿cómo puedo hacer que tener una función que me detecte estos puntitos, que me los clasifique perfectamente, ¿no? En si son blancos o son negros. Entonces digo, pues bueno, basta con que yo dibuje una línea recta, más o menos por acá, ¿no? Que divida la región de los blancos y la región de los negros. Y ¿cuántas rectas pueden pasar allá? Pues también es un número infinito. Entonces, basta con una que escojamos, ¿no? Entonces, dice, bueno, pues vamos a escoger la que corta el eje de la F1 en 1.5,0 y el eje de F2 lo corta en 0,1.5. Y digo, bueno, esta línea segmentada roja, su función general es esta de acá, ¿no? W1 por F1, o sea, a un parámetro, un peso, multiplicando al valor que tiene la coordenada F1, más otro peso que pondere el valor en la variable F2, más un término independiente, ¿no? Que sea la ordenada en el origen, ¿no? O sea, cuál es en el punto X igual a 0, en este caso F1 igual a 0, ¿dónde va a cortar la recta, ¿no? Y corta aquí en el 1.5, es la B. Bueno, entonces la forma general. Y dice, ok, yo ya escogí dónde va a cortar la recta. Entonces, resolviendo esta ecuación para 1.5,0, o sea, para el punto de corte acá. O sea, reemplazando, ¿no?
aquí F1 pondríamos 1.5, ¿no? Y en F2 pondríamos el 0. Entonces acá 0, 0 por W2, se convierte en 0. Y luego despejando la W1 nos quedaría que 1.5 por W1 es igual a menos B. Luego si hacemos lo mismo, pero ahora para el punto de acá arriba, el punto 0,1.5, nos queda 1.5 por W2 igual a menos B. Entonces nos damos cuenta que esos dos son iguales, ¿no? Porque son iguales a menos B, entonces que son iguales entre sí. Y eso significa que W1 es igual a W2 para esta recta en específico, ¿no? Pero acuérdense que hay un número infinito de rectas. Hay muchas variantes de eso. Entonces, si escogemos que W1 sea 1, ¿no? Sabiendo que W2 igual tiene que ser 1 en ese caso. Entonces, podemos ver que el valor de B es menos 1.5. Y la ecuación de esta recta segmentada sería F1 más F2 menos 1.5. ¿Esto para qué nos serviría? Esta es la ecuación de esta recta de acá. Lo que podemos hacer ahora es utilizarla para clasificar los puntitos ya que están de la ANT, ¿no? Entonces, para clasificar nuevos puntos, dirías, ok, si yo quiero evaluar, por ejemplo, el 0, 0, ¿qué pasaría? Entonces, F1 es 0, más F2, 0, te da 0, menos 1.5. El resultado de la sigma mayúscula sería menos 1.5. Como menos 1.5 es menor a 0, menor a 0 significa que estaría por debajo de la recta. Si tú evalúas un punto sobre la recta, va a cumplir con la ecuación. Entonces, la sigma te daría 0 exactamente, ¿no? Si es menor a 0, quiere decir que está por debajo. Si es mayor a 0, significa que está por encima de la recta. Y si es exactamente 0, es que está encima o sea, es parte de la recta, digamos, ¿no? Entonces, en este caso, como es negativo, no se activa. Entonces, podemos checar que funciona para los otros también. 0, 1. Reemplazas acá es 0 más 1 menos 1.5 menos 0.5 es negativo. Quiere decir que está por debajo. No se activa entonces. Para 1, 0 ocurre lo mismo, ¿no? 1 más 0, 1 menos 1.5 menos 0.5 es 0. Está por debajo de 0. Y el que sí se activa el 1, 1. 1 más 1 te daría 2 menos 1.5 te daría 1.5 positivo, ¿no? Entonces, como es positivo, significa que está por encima de la recta. Y la etiqueta final de esa sería un 1, ¿no? Es un ejemplo positivo. Entonces digo, está padre, eso funciona bastante bien. Aquí, digamos, en ese ejemplo, manualmente escogimos los puntos de corte porque queremos que esa recta pase exactamente allá, ¿no? Ahorita sabemos que esos parámetros W los aprende el algoritmo, ¿no? Pero en aquel entonces todavía no existía el algoritmo, estaban todavía creando esta técnica. Entonces, dijo Marvin, ok, eso parece que está funcionando, ahora vamos a trabajar con la OR. ¿Qué ocurre con la OR? Entonces, la OR es algo similar, ¿no? Aquí la OR, la forma que funciona con una de las entradas que está activada, ya se activa la salida, ¿no? Entonces nos quedaría de esa forma. Solo el 0, 0 es el que no se activaría con el OR. Ahora, ¿cómo haríamos acá para encontrar la recta? Pues es lo mismo, no solo que esta vez la recta pasaría por acá abajo. Entonces, una opción, por ejemplo, sería que corte en punto 5 acá, ¿no? Punto 5,0 y aquí 0,5. Entonces, haciendo lo mismo que hicimos anteriormente, ya nos quedaría aquí F1 más F2 menos 0.5, ¿no? Si recuerdan, en el anterior nos quedaba menos 1.5, porque estaba más arriba la recta. Y esta igual, o sea, si la evalúan, pues funciona perfectamente, ¿no? Para 0, 0,
es el único caso cuando la sigma te da menos 1, menos 0.5. Y para los otros 3 puntitos siempre te da un número positivo, ¿no? 0.5, 0.5 y aquí 1.5. Entonces dijo, bueno, ok, esto va bien. Vamos ahora a trabajar con la XOR. Y aquí es cuando topó con pared Marvin Minsky, porque dijo, ah, caray, ¿y aquí cómo lo resolvemos? Si una recta no puede separar perfectamente a los blancos de los negros. Y él aquí en este punto escribió su experimento en un artículo y cuando ya había generado interés este tipo de investigación, cuando él publica que la XOR no se puede resolver, muchos se desanimaron con respecto a lo que es la investigación de redes neuronales, y eso se considera como la primera dark age de las redes neuronales, porque se cancelaron muchos proyectos de investigación y se pensó que no tenía futuro las redes neuronales, ¿no? De hecho, que entonces todavía ni eran redes neuronales, eran solo el concepto de emular el funcionamiento de una neurona biológica de forma matemática, ¿no? Y computacional. Entonces, ese paper fue publicado en 1969 sobre esto, ¿no? El problema del XOR con un perceptrón, con el perceptrón. Lo curioso es que en la universidad donde estaba Marvin Minsky, que es el MIT, había otro profesor que cuando vio esto, se le ocurrió una solución y fue a hablar con Marvin y le dijo, oye, creo que sé cómo resolver eso del XOR. Pero Marvin Minsky siempre fue una persona que como que solo trabajaba en sus propias ideas, ¿no? Y entonces como que no le hizo mucho caso a este otro profe. Y el otro profe igual pues como que no le dio importancia y pasó el tiempo y posteriormente publicó en 1982 su solución para el XOR, que la solución te la vamos a ver, en lugar de utilizar un perceptrón, o sea, una neurona, requieres 2 neuronas. Pero lo curioso es eso de que si en esa plática Marvin Minsky hubiera colaborado con Werbos, tal vez no hubiera ocurrido esa primera época de obscuridad en el desarrollo de las redes neuronales. Y ahorita vamos a ver cómo se soluciona esto con 3 neuronas. La cuestión es que pasó el tiempo, después del multilevel perceptron, empezaron a salir varias aplicaciones que funcionaban con casos simples, ¿no? Bueno, para procesar imágenes funcionaban, pero con imágenes de muy poca resolución, de baja resolución, ¿no? Por la cantidad de información que requiere una imagen. Con estas multilayers perceptron, solo puede hacer tareas muy, muy primitivas, digamos. Entonces ahí es cuando vino la segunda época obscura de las redes neuronales, que después de lograr cierto avance, y cuando querían hacer aplicaciones ya, digamos, que puedan funcionar a nivel masivo, no buscaban cómo hacerle, ¿no? No mejoraba el desempeño de las redes. Funcionaba solo con datos, digamos, como más o menos como de juguete. Y también allá hubo un bajón en cuanto a la gente y el dinero invertido en machine learning, en redes neuronales. Hasta que en el 86, Geoffrey Hinton, es un inglés, pero se nacionalizó, creo que canadiense, de la Universidad de Toronto, junto con su grupo, fue uno de los pocos que no abandonaron el campo de las redes neuronales. Logró descubrir junto con su grupo por qué las redes no mejoraban su calidad. Y es cuando surge lo que ahora llamamos el Deep Neural Networks, ¿no? Redes neuronales profundas. Que es una forma de decir
una red neuronal con muchas capas de neuronas. En aquel entonces, después de 2 o 3 capas de neuronas, la red, aunque tú le pusieras 1000 capas, no mejoraba. Y realmente fue algo simple realmente lo que estaba deteniendo. Esto era la función de activación. Esa función sigmoidal, como calculamos el gradiente de esa función, ocurría que ese gradiente, digamos, ese gradiente, véanlo como una medida del error que tiene una conexión, un peso, se hacía prácticamente cero. Y en las reglitas de actualización de los parámetros, uno termina multiplicando por ese factor que es el gradiente. Entonces, a partir de la capa 3, 4, 5, el gradiente se hacía cero. Y eso hacía que lo que tú tienes que sumarle en cada iteración a los parámetros sea cero. Entonces, no aprendían. O sea, puedes mantener cambiando los parámetros de las primeras capas, pero a partir de la cuarta capa ya no cambiaba por ese gradiente que se hacía cero. Ese se reconoció como el problema del desvanecimiento del gradiente, gradient vanishing problem. Entonces Jeffrey Hinton se dio cuenta de eso. Dijo, ok, es fácil, solo cambiamos esa función de activación por otra función cuyo gradiente sea constante, o sea, que no se convierta en cero. O sea, constantemente tengas un valor allá de error. Y esa es la función de activación que se conoce como ReLU, Rectifier Linear Unit. Eso es lo que significa ReLU. Y con eso arrancamos en la época de Deep Neural Networks, modelos profundos. Algo curioso es que más o menos en la misma época, otro profesor alemán y uno de sus estudiantes de maestría descubrieron lo mismo. Me refiero a Jürgen Schmidhuber, es un profesor alemán que trabaja en Suiza y su alumno en aquel entonces se llama Hochreiter. Se llama. Él actualmente es profesor. Entonces, el chavo era un matemático que hizo su tesis de maestría en redes neuronales con Schmidhuber. Y él fue uno de los que se dio cuenta el problema del desvanecimiento del gradiente y propuso igual otra función de activación. No recuerdo, de hecho, si fue exactamente la misma ReLU o algo similar. Pero hasta el día de hoy existe ya, digamos, tal vez no un pleito, pero no se lleva muy bien, que se diga Jürgen Schmidhuber y Hinton. Y han escrito ya cartas públicas acusándose el uno al otro, ¿no? Bueno, hace unos años a Jeffrey Hinton le dieron un premio por Toyota, por haber comenzado el campo de Deep Neural Networks, ¿no? Y cuando se enteró de Schmidhuber, escribió una carta para reclamarle tanto a Hinton por haber aceptado ese premio, sabiendo que no él fue el único, y a Toyota reclamando al igual, ¿no? Así como que lean primero los artículos, la historia de la ciencia, para que vean realmente quién descubrió qué cosa, ¿no? Es algo curioso. Se vuelve un rollo así como de Big Brother, donde se andaban peleando los grupos de Hinton y de Schmidhuber. Pero ahí es cuando, digamos, termina la segunda fase oscura de las redes neuronales y de allá hasta hoy no se ve cómo va a detenerse esto, ¿no? O sea, muchos problemas que se pensaban que eran imposibles, pues ya se están yendo, ya están de poco a poco resolviendo, ¿no? Por ejemplo, ChatGPT, por ejemplo, casi ya resolvió el problema del lenguaje, o sea, que te puedas comunicar con la computadora usando lenguaje natural, ¿no? Español, inglés, francés. En visión, bueno, hay todavía muchos problemas, pero muchos ya se resolvieron con mucha calidad, ¿no? Tenemos los ya vehículos autónomos, ¿no? Los autos Tesla creo que corren con 5 redes neuronales que están constantemente procesando información de sus cámaras. Y son muchísimos los problemas que resuelven en tiempo real, ¿no? Para poder conducir. Entonces, más o menos la parte histórica de esto, ¿no? ¿Cómo se solucionó el XOR o la propuesta de Werbos?
dividió el problema en partes. Dijo, bueno, primero me voy a hacer cargo de un puntito. Ya ven que aquí son dos puntos negros. Y bueno, primero me voy a hacer cargo de esta situación, cuando tengo el 1,0. Y es esta función solamente se va a activar cuando se active F1 y F2 esté desactivado. En esa situación voy a activar la salida. Entonces, pues eso es lo mismo que hizo Marvin, ¿no? Es una recta, solo que la pendiente es diferente, es una pendiente positiva. Y dijo, bueno, esa va a ser una neurona, va a ser la neurona 1 que se va a encargar de detectar este caso, cuando se active la F1 y se desactiva la F2. Voy a hacer otra neurona, va a ser la neurona 2 o el perceptrón 2, y ese se va a encargar del otro caso, 0,1, ¿no? Sería una recta por acá. Y ahora lo único que tengo que hacer es usar una tercera neurona que detecte cuál de estas dos se activó, si la neurona 1 o la neurona 2, o sea, si es alguno de estos dos casos. Y así surge la primera red neuronal, que sería esta. Entonces tienes dos neuronas 1 y 2 que perciben F1 y F2, y esta neurona 3 es la OR, ¿no? Si la neurona 1 se activa o la neurona 2 se activa, entonces yo me activo, ¿sale? A esta se le denominó la multilayer perceptron, ¿no? Un perceptrón multicapa. Entonces sería algo como esto, básicamente, ¿no? Dependiendo de lo que te dé neurona 1 y neurona 2, y a la neurona 3 haría la función final que queremos, ¿no? Con XOR. Bueno, entonces vamos a hablar ahorita de las multilayer perceptrons, o sea, de las redes neuronales. Normalmente vamos a hacer referencia a una red neuronal, ya sea con un grafo como el que vemos acá, que lo podemos leer de izquierda a derecha. Eso es lo que está marcado como 1 y 2, esos cuadritos, harían las veces de las variables de entrada, ¿no? Feature 1 y feature 2. Por eso lo pongo como cuadrito, porque eso solamente va a tener, es la variable en sí, ¿no? Allá, para cada ejemplo que entrenemos, va a tomar diferentes valores. 3 y 4 serían las neuronas de la primera capa, ¿no? Las que recibirían la información de las variables. Procesarían la información y darían su salida a las neuronas de la siguiente capa. Entonces, si se fijan, las salidas de 3 se transfieren o se transmiten a la neurona 6 y a la neurona 5. Lo mismo lo que dé como salida la neurona 4, se le envía a 5 y a 6, ¿no? Siempre es así en caso de las multilayer perceptron, le llaman totalmente conectadas. O sea, las salidas de una capa de neuronas se conectan completamente con las entradas de las neuronas de la siguiente capa. A veces van a verlas dibujadas así, de izquierda a derecha, y a veces las van a ver dibujadas yendo el flujo de la información de abajo hacia arriba. Y digamos, no sé realmente quién acuñó la palabra de Deep Neural Networks, pero la persona que lo pensó es porque esa persona lo dibujaba de abajo hacia arriba. Entonces, Deep hace referencia a que mientras más capas tienes, cuando tú vas actualizando los parámetros usando descenso de gradiente, tienes que ir retropropagando o hacia abajo, ir enviando las métricas de error o la medición de error, ¿no? Entonces, mientras más capas tienes, más profundo tienes que ir para actualizar los pesos, y de ahí sale el nombre de modelos profundos. Tienen muchas capas, ¿no? Otra forma también de escribirlo, a veces más breve, es simplemente así, ¿no? Eso significa que es una capa una tupla de 2 por 2 por 2. O sea que tienes dos entradas, dos neuronas en la
en la capa intermedia y 2 neuronas en la capa de salida, ¿no? Puedes tener varias capas. Entonces acá, bueno, si fuera una que tuviera 3 capas de neuronas, o sea, una más, y tal vez, por ejemplo, en la última sea solo una neurona, escribirías 2 por 2 por 2 por 1, ¿no? Para decir que en la última capa tienes una sola neurona. No sé si tengan alguna pregunta con respecto a estas redes, como si se entiende perfectamente qué son las líneas estas y el procesamiento de la capa, de las capas. ¿Queda claro? O no sé. Yo creo que sí, en mi caso sí. ¿Sí? O sea, esas líneas de acá, véanlas como conexión, ¿no? Como si fueran cables por donde pasa información. La información es el valor que toman. En este caso, el valor que le des a la variable 2 y a la variable 1, ¿no? Se va a transmitir a través de la conexión y a cada una de esas conexiones se le va a asignar un peso. Cada una de estas líneas, esas flechitas, va a tener un peso asignado, ¿no? Que va a multiplicar a la información que pase por esa misma conexión, ¿no? Y bueno, en el caso de 4, por ejemplo, lo que sale de 4, si aquí saliera, por ejemplo, para un ejemplo de entrada, 4 te da 0.7, pues 0.7 lo que va a pasar por esta conexión hacia 5 y 0.7 va a pasar a la neurona 6, ¿no? Es el mismo valor. Lo que va a cambiar es qué peso tienes asignado de 4 a 5 y qué peso tienes asignado de 4 a 6. Que al inicio es como hemos estado viendo, son números aleatorios. Ya conforme empezamos a entrenar la red, ya empiezan a tomar valores que tienen sentido, ¿no? Que te predicen correctamente. Entonces, al igual que nuestro modelo lineal y de regresión logística, tenemos que presentarle un ejemplo a la entrada a nuestro modelo. Evaluamos la salida, ¿no? Lo que allá llamábamos H y luego la G. Y una vez teniendo la salida, podemos saber cuál es el error que tiene, ¿no? Cuál es la Y que queremos que salga y cuál es lo que qué es lo que estamos obteniendo. Y aplicábamos la reglita, ¿no? Para actualizar los pesos. Entonces acá va a ser similar, solo que acá tenemos varias capas. Entonces, el algoritmo para estas redes se le conoce como retropropagación. Entonces, son 2 etapas. En la primera etapa, como dice acá, tomamos un ejemplo y propagamos la señal de entrada yendo hacia adelante, desde las neuronas de entrada hasta las neuronas de salida, pasando a través de todas las neuronas ocultas. Entonces, ponemos aquí un ejemplo de entrada. Alimentamos a la neurona 3 y a la 4 con las entradas. Para cada neurona, bueno, la 3 calculan la sigma mayúscula, su sigma minúsculo, que es la función de activación, y ya vamos a tener una salida de 3. Lo mismo para 4, calculamos su entrada neta, su función de activación y tenemos una salida. La salida de 3 y 4 se propaga a la neurona 5 y a la neurona 6. En la neurona 5 calculamos su entrada neta, su salida, lo mismo para 6 y tenemos ya una, digamos, primera predicción para ese ejemplo que le dimos a la entrada. Comparamos esa predicción con lo que debería salir para ese ejemplo. Y de ahí vamos a calcular un error que luego vamos a retropropagar, lo vamos a propagar hacia atrás. Y esa sería la etapa 2, la fase 2 del entrenamiento. Retropropagamos el error de la red con respecto al ejemplo actual, yendo hacia atrás, desde las neuronas de salida hasta la neurona de entrada, pasando por todas las neuronas que puedan estar en las capas ocultas. ¿Sí? Aquí, pues, solo fíjense que anteriormente nuestras funciones solo nos daban un valor de salida, ¿no? Bueno, h de x, ¿no? Y calculamos ya teta 0 por teta 1 más x1, todo lo demás, ¿no? Aquí, como ya son redes, podemos tener tantas salidas como queramos, ¿sí? En el caso de clasificación binaria, ¿no? Por ejemplo, casa cara y casa barata. Cuando utilizamos solamente regresión logística, pues era solo un número, ¿se acuerdan lo que te daba la sigmoidal? Un número entre 0 y 1, y si ya una vez entrenado te da
valor de 0.5 o mayor, dice, bueno, me está queriendo decir que es un 1, es una casa cara. Y si la salida de esa función era menor a 0.5, dices, bueno, me está diciendo que es un 0, es una casa barata. Se ha visto que para el caso de clasificación, lo mejor, ya en el contexto de redes neuronales, es utilizar una neurona de salida por cada clase que tengas en tu dataset. En el caso binario, que es el más simple, son 2 clases, en este caso, casa cara y casa barata. Entonces, aquí podría ser, digamos, la neurona 5, quisiéramos que se active, que nos dé un 1, cuando le estemos pasando los datos de una casa cara, ¿sí? Si le pasamos un ejemplo de casa cara, lo que vamos a querer es que la 5 se active y la 6 se desactive. O sea, que la salida sea 1, 1 aquí arriba y 0 acá abajo, ¿no? 1, 0. Y si le pasamos una casa barata, que sea al revés, que la 5 se desactive, que nos dé un 0, y la 6 se active, que nos dé un 1. A ese tipo de codificación de las etiquetas se le llama one hot vector. Es un vector con puros ceros, excepto en una posición que va a tener un 1, ¿no? Este es un caso que les estoy explicando binario. Pero si tú fueras a clasificar los dígitos, por ejemplo, no escritos a mano, son 10 posibilidades, son 10 dígitos, ¿no? Que sea el 0, que sea el 1. Utilizarías igual one hot vector, pero vas a requerir ahora 10 neuronas de salida, ¿sí? Y le vas a asignar una neurona de salida a cada una de las clases, ¿no? A cada uno de los dígitos. Entonces, es la forma que se recomienda. Digamos, podrías intentar usar en el caso binario, intentar usar una sola neurona. Puede ser que funcione, pero te va a costar más trabajo entrenar esa red. Y aún así, tal vez la codificación en One Hot Vector le gane a tu codificación de estándar, ¿no? De una sola salida. Luego vamos a ver ejemplos de esto, ya codificando, usando One Hot Vector, ¿saben? Pero bueno, es la misma estrategia aquí en la algoritmo de retropropagación. Le presentas un ejemplo de la red, calculas todas las entradas netas y las salidas así en orden, hasta que obtengas una salida, una predicción de la red, comparas con la etiqueta real, calculas un error y ahora te vas para atrás, actualizando los pesos de todas las conexiones. Tiene que ser así de atrás para adelante, ¿no? Desde las últimas capas hacia las primeras. Y ahorita van a ver por qué eso, la misma regla de actualización te pide que lo hagas de esa forma. Bueno, entonces, les comenté hace un momento, hay 2 reglas de actualización que vamos a utilizar para entrenar redes neuronales. Una regla que aplica para los pesos de las neuronas de salida, como aquí la neurona 5 y la neurona 6 son neuronas de salida. Entonces, esa regla que vamos a ver, la vamos a utilizar para actualizar los pesos de estas conexiones, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, de entrada tenemos una delta. La delta nos va a representar el error que tiene esa neurona. ¿Qué tanto error tiene esa neurona para predecir lo que debería predecir? Entonces, ese error lo vamos a calcular como la salida de 5, lo que nos esté dando la neurona 5 de salida, por 1 menos la salida, por la resta de lo que debería darnos de salida esa neurona, en este caso la Y5, menos lo que nos está dando. Esta O es lo que nos da la función de activación de 5, ¿no? Si recordarán, les había dicho que la derivada de la logística de la sigmoidal era G por 1 menos G. Y eso es lo que estamos viendo acá. ¿Sí? Acá estamos considerando que estamos manejando la función sigmoidal, ¿no? Entonces, esos 2 primeros factores vienen de la derivada de la función sigmoidal. Bueno, entonces, una vez que ya calculamos el error
de 5, bueno, necesitamos calcular de igual forma delta 6, ¿no? El error de la neurona 6. Pero bueno, una vez que tenemos delta 5, ya podemos actualizar los pesos que van de 3 a 5 y de 4 a 5. Aquí en la notación, hay unos que lo escriben así. El peso que entra a la neurona 5 viniendo de 3, ¿no? A mí se me haría más lógico decir 3,5, ¿no? Que va de 3 a 5, pero se los menciono y los pongo así porque a veces hay artículos o libros donde lo ponen de esta forma y puede confundir un poco. Entonces, lo que dice, el peso que tienes asignado actualmente a esta conexión, que va de 3 a 5, le vas a asignar lo mismo que tiene, más una fracción del error que tiene la neurona 5, la delta 5, ¿no? Alfa es igual a un valor entre 0 y 1. Y al final lo vas a multiplicar por lo que sea que esté pasando por la conexión de 3 a 5, que lo que está pasando allá es lo que te da de salida la neurona 3, ¿no? Lo que te da como salida la neurona 3 es lo que pasa por esta conexión que estás actualizando. Entonces, esta es la primera regla. Es la reglita para actualizar pesos de neuronas que son de salida. Lo mismo ocurriría, ¿no? Para la conexión que va de 4 a 5. Una porción, una fracción de delta 5 por lo que pasa por la conexión de 4 a 5. Entonces, no sé si acá se entiende esto. Es muy similar a lo que hemos estado viendo, ¿no? Solo que aquí hacemos referencia ya a las neuronas. La reglita sería la misma para la neurona 6. Ahorita van a ver, cuando veamos la segunda regla para neuronas ocultas, pero en este caso la 3 y la 4. La diferencia en estas reglas se debe a que en el caso de las neuronas de salida, nosotros para cada ejemplo tenemos las etiquetas, o sea, sabemos qué debe salir de 5 y de 6. Y por eso podemos calcular esto. O sea, la Y es lo que queremos que salga para ese ejemplo y la O es lo que está dando ahorita la red. Pero para las neuronas intermedias, no hay forma de saber qué es lo que debe salir de 3 y qué es lo que debe salir de 4. ¿Sí? Entonces, ahorita van a ver que este último factor, lo tenemos que reemplazar con alguna otra cosa. De allá surge la necesidad de tener una segunda regla, digamos, para neuronas ocultas. Ahora, la reglita de aquí abajo, esa es la misma para todos los pesos. Donde va a variar es cómo calculas la delta. Si es una neurona de salida, vamos a usar esta. Y si es una neurona oculta, vamos a utilizar la que vamos a ver ahorita. Bueno, aquí creo que solo les describí para que repasen. Ese es el error de la neurona K, delta K. O K es la salida de la neurona K para una instancia, ¿no? Para un ejemplo. YK es la salida deseada o la etiqueta de la neurona K. Y W y J es el peso de la conexión que va de J a I. Alfa es lo que conocemos como el learning rate, ¿no? Este valor entre 0 y 1 es el paso del gradiente. ¿Qué tan grande va a ser el paso que va a dar la reducción del error? Bueno, esa es entonces la regla que vamos a utilizar para neuronas ocultas. Bueno, aquí no me deja seleccionar solamente eso. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? La primera parte es igual, pero para el error de la neurona 3, delta 3, es la salida de 3, O3, por 1 menos O3. Ahora, como no sabemos, no tenemos Y3, o sea, ¿qué debe salir de 3? Reemplazamos esa información, o la resta de Y3 menos O3, la reemplazamos por esta de acá. Entonces, fíjense que esa expresión
tiene dos términos, ¿no? W5,3 delta 5, el producto de esos dos. Y el segundo término es el producto de W6,3 por delta 6. Son dos términos porque son dos neuronas de salida. Si acá tuviéramos 10 neuronas de salida, esta expresión tendría 10 términos. Un término por cada neurona de salida. Bueno, para ser más específicos, por cada neurona que esté en la siguiente capa, ¿no? Porque esto podría ser otras neuronas intermedias y tener todavía aquí una capa más, ¿no? Entonces, más bien, el número de términos que va a tener esa expresión depende del número de neuronas que están en la siguiente capa de la neurona que estás analizando, ¿no? Nosotros vamos a analizar la 3. En su siguiente capa son 2 neuronas. Son 2 términos. ¿Y qué tienes para cada uno de esos términos? Pues simplemente, en el caso de la primera neurona, la 5, sería delta 5, o sea, el error que tiene esa neurona, por el peso de la conexión de 3 a 5. ¿Sí? Y lo mismo para la otra neurona, acá la neurona 6. Entonces va a ser el error que tiene la neurona 6, delta 6, por el peso de la conexión de 3 a 6, ¿no? Por eso ven que se tiene que hacer desde la última capa, yéndose a la izquierda, hasta el inicio. Porque para que tú puedas calcular la delta 3, el error de 3, necesitas primero delta 5 y delta 6. ¿Sí? Una vez que ya tienes delta 3 y delta 4, supongo que 1 y 2 sean otras neuronas de entrada, ya puedes calcular delta 1 y delta 2, porque ya sabes cuánto vale delta 3 y delta 4. Entonces, es la única diferencia. Cuando tienes neurona de salida, puedes restar Y menos O, ¿no? Como en la regla anterior. Acá está, Y menos O. Y cuando son neuronas ocultas, reemplazas esa resta por esto, que es una medida del error que tiene esa neurona. Esto no, o sea, hay un proceso para derivar este algoritmo que define la función y la derivas, ¿no? Parcialmente, y queda esta fórmula. O sea, no fue nada más imaginación de alguien, sino que se plantea como un problema de cálculo, así como vimos al inicio, pero es un poquito más, el proceso de derivar es un poquito más largo, ¿no? Pero, digamos, es muy conocido esto, si alguien quiere checar paso a paso, basta con googlearlo y les va a aparecer todo el cálculo de la derivada. Entonces, ese es el algoritmo de retropropagación. Solo varía la forma en calcular las deltas, dependiendo si es neurona de salida u oculta. Y la actualización de los pesos es la misma, o sea, una vez que tienen la delta, ¿no? Aquí, bueno, la conexión que va de 1 a 3 va a ser lo que tienes inicialmente, lo que tiene actualmente, más un alfa de la delta 3 por la salida de la neurona 1. En este caso, como O1 no es una neurona, realmente es una variable. Allá lo que te dice es que, o sea, es qué valor tiene ese ejemplo, ¿no? En la feature 1. Esa sería como que la interpretación de esto, ¿no? Ahora, si esas fueran otras neuronas, pues sería la salida de esa neurona. Y lo mismo para su conexión de 2 a 3, ¿no? Digamos, estas reglas igual son para entender qué está pasando, cómo se está actualizando estos pesos. Cuando programemos ya redes neuronales, no tenemos que implementar esto. Esto ya está en las bibliotecas de Keras o PyTorch para utilizar. Pero, pues es importante que sepan qué es lo que está haciendo, ¿no? Para que no sea una caja negra nada más. Acá hay un ejemplo de una aplicación de una red, fíjense, la topología 960 por 3 por 4. Eso significa que va a tener 960 features de entrada, que como pueden imaginarse, cada feature es un píxel de estas imágenes. No son imágenes de 30 por 32. Multiplican 30 por 32, les da 960.
Bueno, los valores de cada pixelito se pasa como entrada a la primera capa de neuronas, que tiene 3 neuronas, y en la última capa tiene 4 neuronas. Este es un proyectito que aparece descrito en el libro de Machine Learning de Tom Mitchell. Eh, este libro fue publicado antes de la era de las redes neuronales profundas. Este era el tipo de imágenes que se podían utilizar para entrenar esas redes no profundas, ¿no? Entonces ahí se ya cuando se atoraban, querían hacer cosas con mayor, en el caso de las imágenes, con mayor resolución y no, simplemente no podía, ¿no? Así que descubrieron esto del vanishing problem del gradiente. Entonces, en este proyectito entrenaron a una red, así como esta. Que de hecho esta red, esta topología te la vamos a programar con 260 ejemplos, ¿no? 260 imágenes a escala de grises. Y llegaron hasta un 90% de desempeño. ¿Qué hacía esta red? Simplemente determinar si la persona estaba viendo hacia su lado izquierdo, si estaba viendo hacia el frente de la cámara o hacia la cámara, si estaba viendo a su lado derecho o si estaba viendo hacia arriba, ¿no? Al frente, hacia arriba. Aquí nos ponen como de manera gráfica con esos 4 pixelitos. Al inicio, obviamente tiene 4 neuronas de salida, ¿no? La idea es que tenía una codificación de one hot vector. Entonces le habían asignado o le asignaron una neurona a cada una de los tipos de imágenes, ¿no? Si veía a la izquierda, a la derecha, enfrente o arriba. Y entonces acá al inicio ponen cómo cuando estaba, digamos, con solo una iteración, se confundía un montón, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, el pixelito blanco, acá son 4 píxeles. El blanco es un 0, pero no es un 1, es 100% de luz, ¿no? O sea, 100% iluminado ese píxel. Y acá te daba 3 píxeles apagados. Acá bueno, estaría bien, ¿no? Porque se activó solo uno. Blanco sería que se active y negro que se desactive, ¿no? Pero en la siguiente neurona, o en la siguiente versión, digamos, que está viendo hacia adelante, straight, se activaba también la misma neurona que para indicar que estaba viendo hacia la izquierda, ¿no? Y las otras ya empezaban a cambiar, ya no eran negras completamente, se empezaban a como activar. Para indicar que está viendo hacia su derecha, también se activaba la misma neurona, ¿no? Entonces, eso es porque todavía era una iteración. Ya después de 100 iteraciones, la red ya aprende. Entonces, para cada clase ya activa una sola neurona, ¿no? Para imágenes de personas viendo hacia su izquierda se activaba la primera neurona. Para personas viendo hacia el frente se activaba la cuarta neurona. La tercera se activaba para ver hacia su derecha y la segunda para ver hacia arriba, ¿no? Digo, ese en su momento, estamos hablando de los años 80, pues era un proyecto interesante, ¿no? O sea, te hacía volar tu imaginación de que podías hacer muchas más cosas, pero ocurría esto de que eh, empezabas a entrenar con imágenes de mayor resolución y la calidad era mala, o sea, no lograba resolver el problema de la red. Y lo que necesitaban es que necesitaban poner más capas a las neuronas, pero las otras capas ya no se mantenían modificándose porque, ¿te acuerdan de lo del gradiente que dice que se hacía cero? Es como que para las capas a partir de 3, 4, capa 5, capa 6, todas sus deltas se hacían cero. Entonces, si delta es cero, todo esto se hace cero. Y el peso nunca, o sea, siempre le sumaban más cero, más cero, más cero, más cero. Entonces, no se modificaban. Entonces, no seguía aprendiendo, no mejoraba su capacidad de la red. Hasta que se dieron cuenta de una forma de que esa delta 3 no se hiciera cero, que eso era con la función de esta precisamente, la que está en azulito.
es la que se conoce como ReLU y se utiliza muchísimo en la actualidad en los modelos profundos. Luego van a tener oportunidad de jugar con esas. Hay algunas variantes de ReLU, hay WikiReLU, hay CeLU, hay ELU, son variantes, ¿no? ¿Qué hace esa función? La función, lo que tú le pases a esa función, ¿se acuerdan que decíamos que como una función embudo, la sigmoidal, cualquier número real da un valor entre 0 y 1? Pues esta ReLU, tú le pasas un número, que aquí es la X, y si es un número negativo, te devuelve 0. Si es 0 o positivo, te devuelve ese mismo número. Entonces tú le pasas 1.000.000, te va a decir 1.000.000 de salida. Esa que le llaman la G, te daría el mismo número de entrada, si el número es 0 o positivo. Ahora, si es negativo, siempre te va a dar 0. ¿Sí? Entonces, con esa función, si se recalcula el retropropagación, siempre esa delta va a tener un valor, no se va a desvanecer. Las otras variantes de esta son variantes, por ejemplo, la CeLU es una que el lado derecho es igual, es la función identidad, ¿no? Lo que entra es lo que sale. Pero del lado izquierdo ya no es puro 0 acá, sino que viene una curva por acá abajo, tipo logarítmica, de tal forma que para valores entre -1 y 0, el valor va cambiando, es casi como si fuera una de identidad por acá, más o menos. Pero a partir de -1 hacia la izquierda, el valor empieza a converger y ya no se separa demasiado. Converge creo que como -1.2 o algo así. Entonces, para algunas tareas se recomienda más esa función CeLU que la ReLU. Creo que específicamente para tareas de las redes generativas, es que generan imágenes sintéticas, las GANs, allá creo que se utilizan con mayor frecuencia la CeLU. Pero todo eso es empírico, ¿sí? O sea, no hay una demostración matemática que te diga, mira, porque vas a manejar este tipo de datos, esta función minimiza el error o algo, no. Sino que a partir de mucha experimentación, los diferentes grupos de gente que trabaja con esas redes llega a la conclusión de que, ¿sabes qué? Mejor te conviene utilizar esta porque más rápidamente reduces el error o obtienes un menor error, o sea, es más precisa la red para predecir o alguna otra razón, ¿no? Entonces, normalmente así es esto, de forma empírica, a través de experimentos, se empiezan a descubrir qué te conviene utilizar dependiendo del tipo de datos, dependiendo de la red que estás utilizando. Bueno, entonces ahorita han aparecido muchos tipos de redes neuronales. Hay algunas categorías o familias de redes neuronales que son más relevantes, más importantes que otras. Una de ellas son las CNNs, Convolutional Neural Networks, las redes convolucionales. Las redes convolucionales surgen para procesar imágenes tal cual, o sea, sin destruirlas. ¿A qué me refiero con destruirlas? En este proyecto que hizo Tom, las imágenes vienen así, ¿no? En una matriz de 30 por 32. Cuando él dice que la entrada es de 960, es porque va a agarrar todos los píxeles de esa imagen y los va a colocar en una columna, ¿no? Eso es un problema porque pierdes información espacial, la relación entre, ok, soy un píxel que está por acá en medio, soy blanco y mis vecinos también son blancos, ¿no? Pero yo, otro píxel que estoy por aquí, soy un píxel blanco, pero mi vecino de arriba es negro, mi vecino de la derecha es negro. Entonces, esa información que a nosotros nos permite ver una imagen, decir, esta es una persona, o es, no sé, un cocodrilo, o es un avión, esa información se pierde al poner todos los píxeles en una sola columna. Y eso es lo que ocurría anteriormente.
las redes convolucionales no procesan la imagen así en 2D, digamos. A veces está en 3D, porque si son a color, por cada canal vas a tener un cuadrito como este, ¿no? Canal rojo, verde y azul. Y si tiene aparte de profundidad o algún otro sensor, no hay cámaras de temperatura, ¿no? Entonces puedes tener allá, además del color del píxel, la profundidad, o sea, qué distancia se encuentra la cámara y aparte tal vez el calor, ¿no? Y hay muchos sensores. Entonces, allá no hay problema porque esa información no destruyes esa información espacial. O sea, los vecindarios entre los píxeles, cómo van cambiando, ¿no? Si te vas yendo en una dirección o en otra. Entonces, vamos a ver, este tipo de redes es muy importante. Vamos a ver en las sesiones siguientes cómo funcionan. Aquí en esta parte solo les menciono, ¿no? Que es un tipo especial de red y es muy importante saber cómo funciona porque muchas aplicaciones se utilizan. Fue diseñada especialmente para procesar imágenes, pero realmente se han aplicado a todo tipo de datos eh, que lo puedas organizar o guardar a manera de matrices, ¿no? Y luego vamos a ver con calma cómo funcionan estas redes. Otra de las redes son las redes recurrentes. Las redes recurrentes eh, fueron diseñadas para procesar información en secuencia, ¿no? Principalmente series de tiempo, ¿no? Esas redes son muy potentes para eso. Muchos años se utilizaron principalmente para procesamiento del lenguaje natural. Entonces, si ustedes utilizaban el traductor de idiomas de Google hace unos 6, 7 años, lo que estaban utilizando ustedes era una red de ese tipo. Era la forma en que en aquel entonces, a partir de una secuencia de palabras, podías generar otra secuencia de palabras, ¿no? Ya sea una traducción de un idioma a otro o una forma de resumir un texto, ¿no? A unos cuantos enunciados o a un enunciado. Todo eso las diversas tareas que se estudian en el procesamiento de lengua natural se resolvían con redes recurrentes. En especial las que se llaman LSTM, Long Short Term Memory, eran las mejorcitas. La época de las LSTM ya casi terminó, aún se siguen utilizando, especialmente para series de tiempo, ¿no? Bueno, el lenguaje natural tuvo mucho éxito el STM, pero realmente no son series de tiempo, o sea, son nada más secuencia de palabras, y ya es otro problema porque ya involucra mucho la semántica, ¿no? ¿Qué significa esa cadena? Es otro problema por completo, ¿no? Pero allá tuvieron mucho éxito. Entonces, ahorita el éxito o los mejores modelos para procesamiento del lenguaje natural se lograron con modelos como el GPT de OpenAI, que con eso se implementó ChatGPT. Esa es otra familia de métodos que se les conoce como eh, redes transformer. Y las redes transformer fueron como la evolución de las LSTM. Estas LSTM se entrenaban o se entrenan en secuencia. Tienes que pasar secuencias de palabras o secuencias de datos a la red para que empiece a aprender esos patrones, ¿no? Se utiliza mucho para predecir cosas de la bolsa de valores. Allá todavía se utilizan muchísimo, porque puedes alimentarlas con esas series de tiempo y pueden aprender patrones, ¿no? Periodicidades en esos datos. Eh, Sin embargo, el hecho de que las tengas que entrenar en secuencia es una limitante, porque no puedes explotar el cómputo paralelo de las GPUs. Entonces, esas redes sí funcionan bien para series de tiempo, pero tardan más en ser entrenadas, ¿no? Sobre todo si utilizas muchos datos, porque tienen que ser en secuencia. Entonces, lo que se dieron cuenta
es que, bueno, a alguien se le ocurrió entrenar, para el caso del lenguaje, pues al inicio se entrenaban, digamos, imagínate ese texto que está acá, le iban pasando palabra por palabra, ¿no? Como si fuera un valor de una variable, de una serie de tiempo, recurrente, luego neural, luego network, ¿no? Palabra por palabra. Entonces a alguien se le ocurrió pasarle igual ese mismo texto, pero en sentido contrario, ¿no? Popular, luego most, luego the, ¿no? Y así, de derecha a izquierda. Y allá surgen las LSTM bidireccionales. Eh, Luego se le ocurrió agregar un módulo más a esas redes, donde le llaman el módulo de atención, attention, que es básicamente una matriz que se encarga de encontrar la relevancia, qué tan relevantes son las palabras en esa secuencia para predecir la siguiente, ¿no? O qué tan, de otra forma, qué tan relacionadas están una palabra con la otra. Por ejemplo, eh, of, por ejemplo. Of hace referencia a data, ¿sí? Entonces, si tú quisieras medir qué tan relevante o qué tan conectadas están en esta frase semánticamente of y data, puede ser un número para asignar qué tan relevante están. Por ejemplo, of y data está más relacionado entre sí que of y and, por ejemplo, ¿no? Aquí la i gramaticalmente o semánticamente en esa discusión no tiene tanto vínculo, digamos. Pero of sí, o sea, es importante decir, si tú omites esta parte, queda incompleto o no se entendería sequences of, secuencias de, no sabrías qué. Entonces, sí necesitas, digamos, es importante poner esta, ¿no? O ocurre mucho, aquí en inglés no ocurre tanto, pero la cuestión de los artículos, por ejemplo, en español, ¿no? Si es femenino o masculino. Necesitas ver cuál es el sustantivo para determinar cuál es el artículo que debe ir. Entonces, allá hay una relevancia importante entre el artículo y su sustantivo. Entonces, a alguien se le ocurrió decir, oye, sería bueno si para cada secuencia de palabras pudiéramos construir una matriz cuadrada, en donde para cada par de palabras de esa expresión, para cada combinación de palabras existentes en ese texto, en ese párrafo, pudiéramos asignarle un número, digamos, de 0 a 1, donde 1 significa que es muy relevante, están muy conectadas esas palabras para entender el significado del párrafo. Y 0 es que no tienen ninguna conexión, ¿sí? Y pasando por todos los valores entre 0 y 1. Entonces, a eso le llamaron un módulo de atención. Lo implementaron como si fuera una capa más de la red, donde los pesos tienen que aprender. Y la combinación de esto de la atención y esto de entrenar de izquierda a derecha y de derecha a izquierda hizo que surja el modelo que conocemos hoy como BERT, es el modelo de lenguaje más avanzado que tiene Google, ¿no? En la competencia, digamos, de GPT, de OpenAI. Posteriormente se dieron cuenta que realmente lo que estaba haciendo, porque hubo un cambio así drástico, o sea, la calidad de estos traductores de lenguajes y los que podían responder preguntas, ¿no? En lenguaje natural, fue así como un salto cuántico ya en la calidad del desempeño. Y ahí es cuando los denominan transformers, porque transformó todo este rollo de las recurrentes. Eh, y al día de hoy, pues estamos ya en la era de las redes transformer. Ahorita, de hecho, las transformer están viendo, hay mucha gente que está investigando cómo modificarlas para que puedan procesar imágenes. Porque acuérdense que primero las se diseñaron para secuencia, para series de tiempo. Empezaron a aplicarlas al lenguaje, llegan a que las transformers son mejor. Entonces las transformers están muy diseñadas para procesar palabras.
Pero como es una arquitectura muy robusta, dijeron, oye, ¿y si lo queremos aplicar a imágenes, no se podrá? Entonces, lo puedes aplicar tal cual, pero como es otro tipo de datos, no, digamos, no puedes explotarlas tanto como las explotarías en tareas de procesamiento de lenguaje natural. Entonces, ahorita están cambiando módulos de esas redes Transformer para explotar todo su potencial ahora en procesamiento de imágenes. Bueno, entonces es un poquito lo que son las redes recurrentes. Ya habrán escuchado también de las redes GANs, las redes adversariales generativas. Las GANs básicamente un sistema de dos redes neuronales que al entrenarlas en conjunto se logra eh, tener una red que genera imágenes sintéticas de lo que tú quieras, ¿no? Entonces, tal vez ya habrán escuchado de StyleGAN o, por ejemplo, de DALI. Son redes, le llaman generativas, porque el proceso de minimizar el error de la red, de encontrar los pesos adecuados, se puede ver como el proceso de encontrar los parámetros de una función de probabilidad, ¿no? Eh, y si tú puedes encontrar, por ejemplo, es como decir, eh, entréname una red para que eh, pueda generar imágenes de perros, ¿no? Pero utilizando una distribución, por ejemplo, normal, una distribución gaussiana, que tiene dos parámetros, básicamente, el vector media y la matriz de covarianza. Si tú tienes una distribución de probabilidad, tú puedes utilizar esta distribución para generar muestras. No sé si recuerdan, a veces, tal vez en la prepa o en la carrera, tal vez vieron, por ejemplo, tomas una muestra de las estaturas de las personas o los estudiantes de tu salón, ¿no? Tus compañeros del salón. Entonces, a cada quien le toma cuánto miden y puedes calcular el promedio, ¿no? En promedio, cuánto mide, cuál es la estatura promedio del salón. Y puedes sacar estadísticas como cuál es el mínimo, ¿no? ¿Cuál es el más chaparrito? ¿Cuál es el más alto? ¿No? Pues así como calcula la media, puedes sacar igual cuál es la varianza, ¿no? La media es, no sé, 1,70, pero hay chavos de 1,60 y hay chavos de 1,80, ¿no? ¿Cuál es esa desviación estándar, esa varianza? Entonces, si tú tienes ya las estadísticas de ese salón, de las estaturas, suponga que sea de la media, el promedio sea 1,70, con una desviación estándar de 5, ¿no? Tú puedes, bueno, en Python puedes decir, bueno, quiero usar una distribución normal con media 1,7 y desviación estándar de 5. Y le dices, genérame 100 ejemplos de estaturas que estén dentro de esa distribución, ¿no? Y te va a generar estaturas que estén alrededor de 1,7 con más o menos 5 más o menos de diferencia, ¿no? Unos más chaparritos, unos más altos. Entonces, todo lo que vean ustedes que son redes generativas, ya escuché varias que digan inteligencia artificial generativa. Se refieren a que la red se convierte en esta distribución de probabilidad. Entonces, si tú logras descubrir esa distribución de probabilidad, solo le dices, dame 100 muestras de esta distribución. O sea, 100 imágenes de personas, o 100 imágenes de autos, o lo que quieras, ¿no? O a veces, como Dalí, le puedes decir, quiero que me generes una imagen de un elefante tomando una Coca-Cola, ¿no? Y tú te lo va a generar. Obviamente ya están muy sofisticadas este tipo de redes, ¿no? Pero esos son los tipos de redes GANs. De hecho, hay algo curioso. No sé si conocen la página This Person Does Not Exist. ¿Alguno de ustedes la ha visto? No, yo no. Es la que genera caras, ¿no? Exacto.
Si ustedes ponen aquí en la URL this person does not exist.com, cada vez que cargan la página, les genera, se lo voy a poner acá en el chat, por si quieren hacerle clic, les genera un rostro que lo hace así con una distribución de probabilidad. Así como les dije el ejemplo de las estaturas, básicamente cada píxel tiene una media y una desviación estándar, ¿no? Pero obviamente no es una distribución de píxeles aislados, sino que es una distribución conjunta. O sea, considera para asignar el valor a un píxel, no sé, cada labio, considera también qué valor le está asignando tal vez a los otros píxeles de esa región, ¿no? Que serían los labios. Entonces son modelos probabilísticos muy, muy complejos en cuanto a la cantidad de parámetros que tiene, ¿no? Pero, o sea, han llegado a diseñar también estas redes que parecen personas reales, ¿no? De hecho, ahorita lo que están trabajando es en generar video, ¿no? Que ya puedan hacer que se muevan estas personas. Creo que ya hay, de hecho, por allá algunos primeros como videos cortos, ¿no? Creo que me pareció ver un video se ve todavía medio raros, porque la transición de un frame al otro se ve así medio fantasmagórico, pero se ve a cierto punto como artístico. Entonces era como un cortometraje como de un bar, como si fuera una escena de una película donde hay personas que están caminando por allá en un bar, ¿no? Es algo así. Y fue todo generado así de esta forma, ¿no? Con redes GANs. Eh, si ustedes juegan un ratito con esto, van a ver que luego hay imágenes que tienen algunos artefactos, o sea, algunas cuestiones raras que tú dices, oh caray, eso no, como que una persona normal no tendría eso, ¿no? Eh, Uno de los problemas que tuvieron con esta red GANs, creo que ya están en StyleGAN 4, creo, es que a veces los ojos no estaban alineados al plano de la cara, ¿no? O sea, como que la persona podía estar viendo en una dirección, pero los ojos le quedaban como si estuviera viendo en otra dirección. Entonces, eso ya lo solucionaron. Este de acá creo que es Stalgan 2 todavía. No estoy muy seguro. Por ahí en algún lado debe decir en la página cuál versión es. A veces salen cosas así extrañas. Eh, por ejemplo, esta parte de acá, si dan cuenta, no tiene sentido. O sea, parece como el arete, pero se ve bien, bien raro. O esto de acá, parece como si fuera ropa, pero no se ve bien qué es, ¿no? O esto de acá. ¿No? O sea, obviamente no es perfecto, pero sí te engaña muy fácilmente. Bueno, le puso ojos como de elfo. Bueno, entonces, bueno, acá está, Stargate fue propuesto en 2018 por NVIDIA. Esa fue la primera imagen que publicaron. Eh, Creo que aparece hasta en el Wikipedia de Stargate. Bueno, eso es todo lo que tenemos, al menos como una primera introducción a las redes neuronales. Y ahorita vamos a ver las notebooks que les compartí. En la siguiente sesión ya veríamos, creo que vemos convolucionales en la siguiente sesión. Eh, ya obviamente con más detalle, ¿no? Y vamos a correr varias redes. Y en esas redes van a poder aplicar lo que les comentaba hace un momento de transfer learning, ¿no? Agarrar una red ya preentrenada y que tú solo le cambies los pesos de las últimas capas para poder, eh, digamos, ajustarla a la aplicación que tú necesitas, ¿no? Sin que tengas que gastar mucho tiempo y dinero. Entonces, vamos a empezar a checar las notebooks. Me cierro estas de acá.
Bueno, en esa primera notebook, lo que les paso aquí es una implementación paso a paso de, creo que acá les agregué la imagen, de esta red, fíjense. Es una red que tiene 4 variables de entrada, 4 features. Tiene una capa de entrada de 3 neuronas y una capa de salida de 3 neuronas. Eh, esta la programé para una base de datos, que es la base de datos Iris. Es esta. Tiene hasta su Wikipedia. Son datos reales, pero es una base de datos fácil. O sea, es una como que la utilizamos siempre para probar si tu algoritmo está bien implementado, básicamente. Y ya luego trabajas con bases de datos más complejas. Es una base de datos, es la flor, se llama Iris. Y la idea es que a partir de 4 características de la flor, determinar si es Iris versicolor, Iris setosa o Iris virgínica. ¿Sí? Y esas 4 características son el ancho y el largo de los pétalos y el ancho y largo del sépalo de la flor. Entonces, esos datos, como es una base de datos muy común, eh, ya viene incluida en los datasets de una biblioteca que se llama Scikit-learn, ¿no? Scikit-learn es una biblioteca muy utilizada y tiene ya implementado varios algoritmos de machine learning. Tiene algunas redes neuronales, me parece, pero es más como general de machine learning. Acuérdense que machine learning son un montón de algoritmos y unos algoritmos de esos, un conjunto, son las redes neuronales. Lo más útil de scikit-learn son algunas funciones que tienen para preprocesar datos. ¿No se acuerdan que le decían los features a veces te lo dan en algún formato y es necesario convertirlos a otro formato o escalarlos para que estén en un intervalo más parecido, ¿no? De un feature al otro. Bueno, para eso es muy útil. Hay muchas funciones que vienen por allá que se pueden utilizar. Y en el caso de estas bases de datos, creo que incluye como 4 o 5 datasets. No sé si por acá hay una preprocessing. Mm, Vamos a ver si aquí hay unos datasets. Mm, Bueno, acá veo que tiene dos tipos de datasets de juguete. Una de esas es ese de Iris. Tiene otros, ¿no? Diabetes, dígitos. Ese de acá no lo conozco. Ese de vinos, tipos de vinos, cáncer de pecho. Y acá dice datos reales. Todos los otros datos, de hecho, son reales, son bases de datos reales, solo que son pocos datos, a veces son datos fáciles de resolver. Eh, Acá está de caras, uno de caras, no sé, venga, son estos de acá. Bueno, hay varios ejemplitos, ¿no? Ese de Olivetes creo que era utilizado para varias tareas, ¿no? A veces, acuérdense que necesitan muchos datos. Hay
ya datasets que podemos utilizar, depende del problema, ¿no? Hay otros problemas donde uno no hay base de datos, uno tiene que generarlas, pero si van a trabajar con un proyecto de, por ejemplo, de caras, yo diría que chequen, en caras debe haber un montón de bases de datos que pueden ser útiles, ¿no? Para su proyecto. Bueno, en este caso vamos a utilizar, solo decimos from scikit-learn, import datasets, y luego dice que de datasets quiero cargar la base de datos de Iris. Entonces, esa base de datos se guarda aquí en Iris, y puedes ver que esa es una estructura de datos, ¿no? Que es iris.data, puedes acceder a los vectores de entrada, y con punto .target accedes a las etiquetas, ¿no? Entonces yo aquí imprimí algunos. O sea, pues, a ver, déjame corro esto. Aquí imprimí para el ejemplo 0, el ejemplo 50 y el ejemplo con índice 100. Esta pequeña base de datos contiene 150 ejemplos de flores. 50 ejemplos para cada tipo de flores. Acuérdense que eran 3 flores, ¿no? ¿Cuál era? Versicolor, virginica y setosa. Entonces, ¿cómo está guardado? Está guardado como vectorcitos. Por ejemplo, aquí la X del ejemplo 0, del índice 0, su entrada es esta, ¿sí? Esto es el ancho, bueno, no recuerdo en qué orden esté, pero es algo así como tal vez es el largo, creo que está más grande, largo y ancho, no sé, supongo que es del pétalo, y largo y ancho del sépalo, ¿no? En la descripción de la base de datos se puede ver cuál variable es cada una. Aquí lo que estoy mostrando es que ya tienes tus ejemplitos, ¿no? Digamos, feature 1, feature 2, feature 3 y feature 4. Y para el caso del ejemplo 1, su etiqueta es 0, ¿no? Acá las etiquetas van a ser 0, 1 y 2. Otro detallito es que esas están ordenadas, o sea, de la 0 a la 49 son categoría 0. De la 50 a la 99 son tipo 1. Y de las 100 a las 149 son tipo 2. ¿Se acuerdan que es mejor es un problema de clasificación? Son 3 categorías, o 0, o 1, o 2. Es mejor usar one hot vector, ¿no? Para usar 3 neuronas y que una neurona se active para cada categoría. Entonces, para convertir rápidamente esas etiquetas que pueden ser 0, o 1, o 2, podemos utilizar esa función que se llama toCategorical, que la importas de TensorFlow, ¿no? En TensorFlow, que eras utils, está esta función. Hay varias funciones. Entonces, hay funciones que las puedes importar de TensorFlow, y hay otras que las puedes importar de scikit-learn, ¿no? Entonces, es cuestión de ir conociendo las funciones. A veces la misma función existe en las dos bibliotecas, solo que las llamas de forma diferente, ¿no? Entonces, aquí yo prefiero utilizar esta de TensorFlow para cuando quiero generar mis etiquetas así de one hot vector. Y aquí lo único que hice, se dan cuenta, el target lo agarré como el target de la base de datos Iris, de la variable Iris. Y luego en Y, que es mi salida, simplemente llamé a la función, conviértemelo a variable categórica, o sea, one hot vector, la variable target, ¿no? Y aquí le paso el vector con todas las etiquetas. Así aquí imprimimos target. Les imprime el vector que contiene todas las etiquetas, ¿no? Las primeras 50 son ceros, las siguientes 50 son unos y las últimas 50 son 2. Entonces le paso ese vector y digo, conviérteme en la categórica, ¿no? Y entonces
Si vemos de esta forma, toma ahora la Y. Ven que para cada uno de estos lo convierte en un vectorcito de 3 valores, ¿no? Entonces allá a todos los ceros los convirtió en 0, 1, 0. A todos los unos, no, perdón, es que acá lo imprime al final. A todos los ceros los convirtió en 1, 0, 0. Luego a todos los unos los convirtió en 0, 1, 0. Y a todos los 2 los convirtió en 0, 0, 1. ¿Sí? Eso porque no está red. Déjame borrar esto. Queremos que al final se active una neurona únicamente, ¿no? Entonces vas a necesitar 1, 0, 0, ejemplos de 0, 1, 0 o ejemplos de 0, 0, 1. Bueno, entonces luego pueden checar, imprimir eso para que vean lo que está haciendo. Entonces, son 150 ejemplos y son 3 categorías. Entonces aquí vamos a ir pasándole ejemplo por ejemplo, uno a la vez, y vamos a propagar y retropropagar. ¿Sale? Ahora, bueno, entonces se nos está acabando el tiempo. Déjenme, les voy a explicar como que a grandes rasgos qué hace ese código. Se los dejo para que lo chequen con calma. Y en la próxima sesión les explico y vamos a resolver dudas. ¿Sale? Solo para que no se quede así como en incógnita qué es lo que tiene el código. De entrada, este código está, como dicen, está hecho a pata. O sea, es línea por línea qué es lo que hace el algoritmo de retropropagación, ¿no? Eso de poner un ejemplo, calcular entradas netas, salida, se pasa a la siguiente capa, calculas entradas netas y salidas, ¿sí? Entonces, aquí defino, por ejemplo, el tamaño de entrada de la capa 1. Voy a tener 4 neuronas. El número de neuronas en la capa 1. Son 3 neuronas en la capa 1, ¿no? Lo mismo para la capa 2. El vector de entrada de la capa 2, en este caso, pues es el número de neuronas de la capa anterior, que sea el número de neuronas de la capa 1. ¿Y cuántas neuronas vamos a tener en la capa 2? Pues 3, ¿no? Acá van a ser 2 capas. A esto le llamo, a los verdes le llamo capa 1, layer 1, y esta layer 2, capa 2. Creo acá mis listitas para guardar las neuronas de las variables, digo de las capas. Genero una función para generar pesos. Ese es para que genere mis pesos aleatorios. Digo cuántos pesos quiero. Y aquí me genera un vectorcito. Si le digo, genérame 10 pesos, me genera un vector con puros ceros, ¿no? De longitud 10. Y luego le asigno un peso random a cada uno de esos pesos. Entonces, genera pesos, inicializa, genera el vector y los inicializa. Init weights, que puede que lo mismo, lo que hago es se los asigno a las capas. Entonces, básicamente, se dan cuenta, cada capa va a ser una lista de pesos. ¿Sí? Entonces, acá ven que primero genero los pesos y se los asigno a esa lista append. Net input, van a ver que net input es la entrada neta, es simplemente para un vector de entrada. Tal vez un vectorcito de esos de iris, ¿no? Ancho, largo del sépalo y del pétalo. Para esos 4 valores. Le paso también el vector actual de pesos de esa capa. Y entonces me calcula la entrada neta, la sigma mayúscula. ¿Se acuerdan? Una vez que ya tengo esta entrada neta, luego se la va a pasar a la sigmoidal, es la función sigmoidal, 1 sobre 1 más e a la menos z. Y esta me va a devolver cuál es la activación. Propagar lo que va a hacer es hacer todo eso en conjunto, ¿no? Calcula la entrada neta, calcula la sigmoidal y da una salida a esa neurona. Eso es como que la evaluación completita de una neurona. Desde lo que entra, calcula la entrada neta y calcula su salida. Aquí está la función para calcular el error. Lo que acaban a ver para las neuronas de salida, podemos calcular el error. Ese acaso es un experimento para imprimir, para generar los pesos. Imprimo los pesos para ver qué valor está tomando. Y si no me equivoco, aquí está el algoritmo completo. En este algoritmo hago paso a paso
la propagación y la retropropagación, ¿no? Pero capa por capa. Entonces, si pueden ver acá al inicio, dice, okay, etapa 1, propagación. Entonces, primero calculo la salida de la capa 1. ¿No? Calculo la salida de la capa 1. Una vez que tengo la salida de capa 1, ya puedo calcular la salida de la capa 2, ¿no? Utilizando las funciones que definí arriba. Una vez que tengo la salida, puedo retropropagar. Entonces calculo las deltas de la capa 2. Actualizo los pesos de la capa 2. Luego calculo la delta de la capa 1, las deltas, y actualizo los pesos, ¿no? Entonces es así como se los fui explicando, es paso a paso. Esto, digamos, es igual con fines didácticos para que vean cómo se va armando esto, ¿no? Y que uno lo puede hacer desde cero, digamos. Ahora, esto es un poco impráctico para trabajar con las redes neuronales actuales. Lo que normalmente haríamos sería utilizar, por ejemplo, Keras. Acá esto es lo mismo, estoy cargando la base de datos. Y con Keras vamos a hacer algo como esto. Mi modelo va a tener 3 neuronas de entrada, 3 neuronas de salida. Y la neurona de entrada va a tener, como la capa de entrada va a tener 4 features de entrada. El input shape va a ser 4. Si se dan cuenta, está dentro de unos corchetes, porque es una lista, ¿no? Acá defino mi capa de entrada, aquí mi capa de salida, ¿no? Si nosotros queremos más capas, basta con hacer esto, fíjense. Y de esa forma yo ya agregué, aquí no sé por qué, de esta forma yo ya agregué fácilmente 3 capas, ¿sí? Aquí estoy diciendo qué función de activación voy a requerir. Hay varias funciones de activación, solo es poner el nombre y ya se lo agrega, ¿no? El nombre, de hecho, no es necesario poner el nombre a cada capa, ¿no? Eso es necesario si luego vas a hacer algo muy específico con cada una de las capas, ¿no? Y quieres ponerle un nombre para poder hacer referencia. Entonces lo voy a dejar así como estaba, que es el mínimo. Ese es el código equivalente. Bueno, este código es para definir el modelo, la topología. Luego, este es el módulo para donde tú defines, son 2 cosas que tienes que definir mínimo. El optimizador, que es qué algoritmo. Yo le mostré el algoritmo de descenso de gradiente y luego el de retropropagación para funciones sigmoidales. Pero hay varios algoritmos que luego vamos a revisar. Normalmente uno termina utilizando 1 o 2, o sea, como que los más comunes. Entonces, acá solo le dices de TensorFlow, te vas a Keras y en la sección de optimizadores, agárrame el Stochastic Gradient Descent, que es el que les enseñé. Y el learning rate, o sea, su alfa, quiero que lo inicies en 0.03. Ese es uno de los elementos que a fuerza tenemos que definir. El otro es la función de pérdida. Desde aquí, la función de pérdida que vimos es la mean square error, el error mínimo cuadrado, o medio cuadrado, perdón. Entonces, una vez que ya defines cuál va a ser el algoritmo y la función de error, la función de pérdida, solo se lo comunicas al modelo, ¿no? Model es el nombre que le dimos aquí a la red, ¿no? Le podemos haber puesto acá Víctor, ¿no? Es el nombre de la variable. Entonces, acabamos model. A través de la función compile, le dices, este es el optimizador y esta es la función de pérdida que quiero que minimices. Hay igual varias funciones de pérdida que luego vamos a ver. Y tan fácil con decirle model fit, le pasas tus X de entrada, tus Y de salida y cuántas épocas quieres que entre, o sea, cuántas iteraciones. Todo eso lo va a guardar en history, que lo podemos graficar, ¿no? Entonces, aquí lo que estoy graficando es el error. Es de lo que normalmente vamos a estar viendo, que esto vaya bajando. Creo que mi código, no recuerdo si mi código de acá, sí, también lo grafico, ¿no? Entonces, ejecuten esas 2 notebooks luego con calma y vayan repasando lo que estamos comentando. Luego podemos checar estas 2. La 3 es con la base de datos de imágenes MNIST.
son de dígitos. Aquí podemos ver cómo utilizar imágenes de la forma antigua, ¿no? Que era esta forma como el proyecto de Tom Mitchell, donde destruye la imagen y la coloca en un solo vector, ¿no? Para que vean cómo funciona eso. Y cómo puedes hacer un clasificador de imágenes, igual con Keras. Es la base de datos CIFAR 10. Esta es una base de datos igual que... Esa la pueden bajar de Keras. Es una base de datos de imágenes, de 10 categorías de imágenes. Por ejemplo, CIFAR 10. Hay también CIFAR 100. Entonces acá están las etiquetas y la descripción, ¿no? Las que tienen con etiqueta 0 son aviones. Etiqueta 1 son automóviles, luego pájaros, gatos, venados, perros, ranas, caballos, barcos y camiones, ¿no? Esa es la que utilizamos en la Notebook 04. Cargamos, son ranitas, ¿no? Y tratamos de entrenar un clasificador que te diga si es una rana, es un caballo. Esa red es más como ejemplo, porque esa de flatten es eso cuando les digo que destruimos las imágenes, pasándolas todas a un vector, a una columna. Eso es súper difícil, o sea, hacer eso es destruir un montón de información, perdemos mucha información de la estructura de las imágenes. Y aquí pueden ver, o sea, el error de esta red es horrible. Accuracy 0.09, acá 100% sería 1. No llega ni al 1% de exactitud, porque es una tarea muy difícil y no es la forma correcta de hacerlo. Yo solo le pongo estos ejemplos para que vean cómo pueden pasárselo a la red, a una red multilayer perceptron, ¿no? Pero ese tipo de problema lo vamos a resolver con las redes convolucionales, que es como se hace actualmente. Son especialmente diseñadas para imágenes. Pero pues le da una buena idea de cómo armas tu red, ¿no? Aquí esta es una red que tiene 3 capas, ¿no? Porque esta capa de acá no, de hecho son 2 capas. Tiene una capa de entrada de 20 neuronas y una capa de salida con 10 neuronas, ¿no? Para tratar de clasificar estas 10 categorías. Y aquí solo estamos diciendo de la entrada va a ser en este formato 32 por 32 píxeles a color. Tiene 3 canales RGB. Y acá le estamos diciendo, ¿sabes qué? Estas imágenes, pónmelas en un vector. Y ya se le pasan a estas 2 capas, ¿no? Una con 20, ¿no? Otra con 100, pero con 10. Entonces, chequen esas nodes que las corran y van checando más o menos qué es lo que está haciendo. Y en la próxima sesión nos arrancamos con nuestros códigos, ¿no? Revisamos la primera que les puse, para que vean todos los elementos de retropropagación. Y luego nos enfocamos en Keras, ¿no? En lo básico de Keras, para que ya ustedes puedan crear sus primeras redes con datos, ¿no? Primero ahorita podrían ustedes, checando esas notebooks, pueden trabajar con datos, parámetros, digamos, ya que tengas, ¿no? Con imágenes todavía tenemos que ver las convolucionales, pero ya esas redes que ven ustedes, ya ustedes pueden trabajar con datos como esta de Iris, ¿no? Que ya tienes valores, vectores ya de datos, ¿no? Y pues seguiremos avanzando en la próxima sesión. ¿Cómo ven? ¿Qué preguntas surgen, chavos? Sí, profesor, una duda. Entiendo que los features pues son mis entradas y yo digo cuántas neuronas de salida y si es un problema de clasificación dependiendo de cuántos valores puede tomar mi clase, ¿no? Eso ya quedó claro. Sí. Ahora, ¿cuántas capas? Y cada capa no necesariamente tenga la misma cantidad de neuronas, ¿correcto? Es correcto. Ok, ¿cómo decido yo cuántas neuronas debería tener cada capa y cuántas capas podría manejar? ¿Sería intentar y probar y ver el error entre cada uno? Exacto, es experimental esa parte. No hay una fórmula para decidir
cuál es la topología de la red, o sea, cuántas capas y Ujú, cuántas capas debe tener. Es digamos, hace un momento David preguntaba, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos los datos y está el polinomio, y pues yo estoy viendo que allá necesita una parábola o una elipse, y artesanalmente vas a sacar un término, ¿no? Pero decíamos, ujú, cuando no podamos ver la forma de los datos, ¿cómo lo hacemos? Entonces, la única forma, lo que yo sugiero, o sea, en general es que experimentalmente. Tú diseñas varios ujú, modelos, los pruebas y ves eh, la curva de error, ¿no? ¿Cuál es ujú, este modelo que reduce el error más rápidamente, con menos épocas, ¿no? Y ujú. consideras también, por ejemplo, cuántos parámetros tiene esa red, por ejemplo, esta de acá, aquí, no sé si se los puse. Creo que en la 2 se Ah, ve cuando corre por primera vez, dice el de Iris, ¿no? El número 2, creo que ahí lo dice, ¿no? Cuando hace el que era sequential. Ajá. exacto, aquí, por ejemplo, cargamos la base de datos, Ajá. aquí creo el modelo y lo imprime. Ajá. Y dice acá 27 parámetros, ¿no? Son 27 pesos, Ujú, ¿no? ujú, Eh, sí, obviamente, si tú le agregas más neuronas y más capas, pues aquí va a aumentar. De hecho, aquí te va poniendo por cada capa cuántos ujú, parámetros. Por ejemplo, si aquí le agregamos una neurona más, pues va a aumentar de 12 a 16, ¿no? Son 4 ujú, parámetros que vas a tener. Entonces, esa es otra de las cosas que vemos. O sea, queremos la red más pequeña. O sea, si lo pudiéramos hacer todo con una neurona, estaríamos felices porque es súper rápido, es un parámetro, ¿no? O pocos parámetros, pero no se puede hacer. Entonces, ujú, una es la curva de error. Queremos que reduzca el error. ajá, Esos errores que vieron ahorita están súper bonitos porque están suaves las curvas. Hay redes ujú, que son muy difíciles de entrenar y esos errores suben y bajan, son muy ruidosos. Entonces, si tú vas a analizar diferentes modelos y de repente ves uno que es más suave y dices, ah, me gusta más, es más estable, cómo va ujú, reduciendo el error, ¿no? Entonces, esa es una de las guías. Y la otra es, obviamente, mientras menos parámetros, mejor. Pero, ¿cómo? Yo lo que sugiero, empiecen con 2 capas, que son como que las redes shallow, las no profundas. ajá, Y, por ejemplo, la capa de salida te lo va a determinar cuántas clases tienes. Si tienes 4 clases, pues ujú. 4, allá no hay pierde, ¿no? Sí. Las otras capas, lo que yo sugiero es que al menos sean el mismo número de neuronas de salida. En lo que hace un 3, le pones 3, ¿ok? Ujú, Y entrenas esto y ves el error, ves qué tanto error vas a tener. Y a partir de allá, empiezas a aumentarle el power a tu red. O sea, le pones más neuronas, más capas. Eso es lo que normalmente hace uno. ujú, Decía también, o sea, normalmente los problemas que uno implementa o trata de resolver, ya alguien los ha trabajado antes, o muchas personas tal vez. Entonces, ujú, revisen, o sea, chequen en internet trabajos que hayan resuelto eso. Entonces, ahí a veces te ayuda, te dice, utilizamos tal red. Muchas veces esas redes ya están implementadas en algún repositorio de GitHub y es solo descargarlas y empezar a partir de allá, ¿no? Agarras esa red y la empiezas a ajustar a tus necesidades. Entonces, es otra cuestión también. No necesariamente tienes que empezar desde cero, ¿no? ujú. Ahora, si es un problema así muy particular, esa es la estrategia que normalmente haces, ¿no? Primero, Ok. dependiendo si son imágenes, si son series de tiempo, si es audio, si es simplemente una base de datos, sea con parámetros, Ujú, eso te va a decir qué familia de red debes utilizar. Y una vez que ya sepas qué familia de red, ya tú empiezas a armarla desde cero, ¿no? Si es que de plano no hay información acerca de ese problema. Pero es esto de el número de capas, el número de neurona por cada capa, incluso la función de activación, ujú, este, es lo que llamamos hiperparámetros. Y eso eh, tiene que ser experimentalmente. O sea, ujú. diseñar experimentos con diferentes valores para estos hiperparámetros y lo dejas corriendo ya un día y luego ves cuál funcionó mejor. No hay otra forma. Ok, Este, Lamentablemente, hasta ahorita no ha salido la mente brillante que nos ayuda a resolver este problema. ok, muy bien. Eh,
Otra duda, comenta que deben de ser como que digamos preprocesados los datos, ¿no? O sea, como que limpiarlos antes de procesar. Vamos a ver cómo hacer eso, porque generalmente cuando nos dan los datos, pues digamos, no están listos, ¿no? Para procesarse, ¿no? Sí, vamos a ver, pero uno es este que ya vimos ahorita, Ajá. que si son son datos para clasificación, ese es un problema de clasificación. Uh-huh, Normalmente viene así la etiqueta, o a veces viene el nombre, no viene la palabra, no viene el 0, 1, 2, sino que viene ya uh-huh, versicolor. Los uh-huh, otros tienen, no sé, Virginica y así, ¿no? uh-huh, Entonces, tu categórica la hace eso también, aunque sean uh-huh, palabras. Ese es uno, o sea, cuando necesitas generar las etiquetas en One Hot Vector. La uh-huh, otra, porque tampoco es así que haya millones de procesamientos, es cuando tus variables, por ejemplo, aquí los valores que toman de una columna a la otra son más o menos del mismo rango, tal vez entre 0 y 10, tal vez a lo mucho, ¿no? uh-huh, Pues son centímetros esto de los pétalos. Pero a veces, tal vez hay una columna que toma valores entre 0 y 1, y la siguiente tiene valores de 0 a 100,000, porque tal vez es un precio o algo así, ¿no? uh-huh. Entonces, es muy diferente el rango. Entonces, necesitamos pasarlos todos al mismo intervalo. Entonces, hay una función por allá que se llama scaling. Que en una notebook por allá la vamos a ver. Y lo que hace es eso, tú le dices, esas variables, escálamelas. Entonces, hay varias formas de escalar. Entonces, esa igual la vamos a ver, ¿no? Fuera de eso, otros tipos de procesamientos que se hacen, a veces no hay, o sea, depende mucho del problema, ¿no? A veces son imágenes. Si van a trabajar con imágenes de rostros, tal vez tienes fotos, pero las fotos que están en esas imágenes tal vez no están alineadas, tal vez, o sea, a veces tal vez están a diferentes escalas, por ejemplo, ¿no? Entonces necesitas escalar las imágenes para que estén al mismo tamaño. Entonces, a lo que me refiero, puede haber procesamientos que son muy específicos de tus ejemplos. Para cuestiones muy comunes, como esto, por ejemplo, que eran los one-hot vectors o escalar los valores de las variables, ese ya hay funciones, como ese que te digo, pero hay otras cosas que pues, no es así, ¿no? Por ejemplo, a veces quieres pasar de imágenes de color a gris. Entonces, tienes que usar la biblioteca para presentar imágenes y hay una que es RGB to gray, ahora sí, y te lo pasa a escala de grises, ¿no? Entonces, vamos a ver algunas, pero no podemos ver todas, son infinitas realmente. Las Sí, que, las que están bien. implementando más comunes, esas las vamos a checar. Ok, bien, gracias. Sí, y es un punto muy importante, de hecho, porque tú puedes tener tu red, pero si tus datos no están bien escalados o no planteas bien esto como un one-hot vector, eh, limitas mucho la calidad de tu red. O sea, puede ser que digas, por más que le entrena, le cambie las neuronas, todo, solo llegues a un 75% de predicción, ¿no? De precisión. Y cambiándole, por ejemplo, a One Hot Vector, te brincas de 75 a un 85%, ¿no? Y si aparte escalas tus variables de entrada, llegas al 90%, ¿no? Entonces sí es un tema importante, muy importante, de hecho. Hay otra cuestión que vamos a ver luego. Creo que tengo un ejemplo para mostrar la diferencia. Cuando veamos las redes convolucionales, que es la regularización. Si tú no regularizas, pero normalización, si tú no normalizas de una capa a la siguiente, las salidas que tiene una capa a la siguiente, igual puedes limitar mucho la calidad de tu red neuronal. Simplemente en que eras agregando una opción que digas, quiero que hagas batch normalization, es una instrucción nada más, puedes ver cómo brinca la calidad de tu red significativamente. Entonces, son cosas que obviamente es importante conocer y cómo utilizarlas, ¿no? Porque puedes tener la red correcta, la topología correcta, pero si tus datos no están en el formato adecuado, le complicas mucho el trabajo a la red, ¿no? Y todos esos truquitos, digamos, que hacemos eh, son importantes. O sea, sin ellos no se tendrían los resultados que se tienen hoy día. Lo vamos a ir viendo eso de poco en poco, conforme veamos diferentes notebooks, se van a ir presentando las situaciones donde es necesario usarlas, ¿sale? Ok, muy bien, gracias. Muy bien, buenas preguntas. ¿Qué otras preguntas hay, chavos?
De mi parte es todo. Sería revisar las libretas como comentó y muy probablemente la otra sesión haya dudas. Ándale, que las chequen con calma, depende de su de tiempo disponible. Y de todas formas, la próxima sesión retomamos desde las notebooks para ir viendo detalles de implementación.